Digo que hombre, si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Gracias, bendito Padre, por nuestro Señor Jesucristo, que siendo el rico se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Padre de los cielos, vino a este mundo a nacer de una mujer, súbdito a la ley, donde él crecía en estatura, en gracia y en sabiduría, y a sus 30 años él fue bautizado, y después de ser bautizado, la voz tuya diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él empezó a predicar el Evangelio del Reino, y un día, por amor a nuestras almas, lo arrestaron, lo sentenciaron a muerte y muerte de cruz, donde él fue crucificado en medio de dos hombres malhechores, donde él murió. Gracias, Padre de los cielos, porque él no quedó en la cruz, fue bajado, sepultado y resucitado al tercer día. Está a la diestra tuya, y como él vive, Padre de los cielos, ahora nosotros reunidos, congregados en este lugar, bendito Padre de los cielos, donde nuestras hermanas, bendito Dios, han pensado honrarte, glorificarte, pensar en tener tarde y noche en acción de gracias a ti por otro año más que tú le has dado la libertad, la fuerza, el ánimo, los triunfos, oh bendito Dios eterno, para buscarte a ti en oración el día miércoles por la tarde. Padre de los cielos, sabemos que la oración, Padre Santo, Padre Justo, es hablar contigo. Padre de los cielos, es platicar contigo, bendito Padre de los cielos. Ahora, Padre, estamos ya en tu presencia, te rogamos tu bendición por la reunión de la tarde. Levanta a cada uno de nosotros con el poder y la dirección de tu Santo Espíritu, para tener libertad en el primer mensaje, en el segundo, en el tercero. Padre de los cielos, levántanos, bendito Dios eterno, para tener gracia, sabiduría y virtud, para enseñar a un pueblo sabio y entendido. Así aprovechamos rogarte también por la reunión de la noche, la predicación del Evangelio. De la misma manera, levanta a los tuyos con ese poder de tu Santo Espíritu, y por las personas que han sido invitadas, permite a ellas curiosidad y deseos para estar en tu presencia, y que en esas reuniones hayan muchos convertidos para honra y gloria de tu nombre. Padre de los cielos, abre tu mano para bendecir la vida de cada uno de los que estamos delante de ti en este lugar, y bendito Dios de los cielos, te lo suplicamos materialmente y espiritualmente. Ahora, Padre, contéstanos con bendición a lo que te hemos rogado, suplicado, y lo hacemos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pagar pudiera su santo amor, le daría todo mi ser.
la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según Lucas, en el capítulo 1 y su versículo que vamos a leer es el 46 y el 47, dice de esta manera: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pero también vamos a leer en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y su versículo 42, dice de esta manera: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, pueblo de Dios y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias a Dios por hallarnos delante de Dios y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En estas acciones de gracias a Dios por las hermanas que han recibido un año más la ayuda de Dios en ellas para buscar al Señor en oración. Gracias a Dios. Y a través de esto nosotros también nos hemos unido para adorar a Dios y también para oír sus palabras, así como Israel subían a Jerusalén para adorar a Dios y también para oír los mandamientos de Dios y los estatutos de Dios. Estamos leyendo estas palabras, la expresión de María. María, que había hallado gracia delante de Dios y que Dios había elegido a María y que también el Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María. Pero llegó el tiempo, hermanos, cuando Jesús iba a nacer, porque María sabía que lo que esperaba era engendrado no de voluntad de carne ni de sangre, sino del Espíritu Santo. Y a causa de esto, María se sentía una mujer bienaventurada, una mujer privilegiada de parte de Dios para ser madre del Señor Jesucristo. Pero la expresión de ella, y dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador.
Ella sentía una alegría, sentía una gratitud a Dios, porque Dios lo había elegido. Y le dice a su alma: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella se regocijaba, hermanos. Pero, ¿qué es regocijo? Regocijo es alegría, es gozo que se llega a sentir en el corazón. Pero hoy no es María, no. Hoy son las hermanas de esta asamblea del tercer cantón Camán, las hermanas que buscan al Señor en oración. Hoy ellas están regocijadas, están alegres por haber buscado al Señor en oración. Pero también estamos leyendo lo que dice en los Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y lo que vamos a ver: y perseveraban en la oración. ¿Qué es oración? Oración es hablar con Dios, conversar con Dios, como estuvo Moisés cara a cara con Dios. Y en la oración se llega a pedirle a Dios, en la oración se llega a rogar a Dios, se llega a suplicar a Dios, y en la oración se llega a clamar a Dios. Y también en la oración, hermanos, le damos gracias a Dios, se da gracias a Dios, y en la oración se llega a reconocer también la ofensa, las faltas que se cometen delante de Dios. Pero en la oración se llega a reconocer también. Y perseveraba en la oración. Un cristiano, hermanos, que persevera en la oración, llega a ser un cristiano y una cristiana espiritual. Una cristiana que persevera en la oración es una cristiana que está fortalecida en fe. Es una cristiana que está lleno del Espíritu Santo. Es una cristiana que está fortalecida, porque la oración es uno de los mandamientos que el Señor Jesús dejó a la iglesia. Por eso el Señor dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. La oración es un arma en la vida de cada cristiano y de cada cristiana. Es un arma que nunca se debe abandonar la oración. Y la oración también es una necesidad, como dice en el Evangelio según Lucas, capítulo 18, su versículo 1, cuando Jesús refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración, hermanos, es una necesidad en la vida de cada cristiano y de cada cristiana. ¿Cómo sería que es una necesidad? Da a entender que no vamos a orar cuando nosotros podamos, cuando nosotros
queremos. No. Cuando dice que es una necesidad de orar siempre, da a entender que tenemos que orar en todo tiempo, sea en el tiempo bueno, en el tiempo malo, sea en el tiempo que hay aflicción en la vida, que hay enfermedades, que hay penas, o en el tiempo también que no hay aflicción, que no hay penas, que no hay problemas. Eso es una necesidad, hermanos, de orar siempre y no desmayar. Pero el cristiano que no ora, la cristiana que no ora, va a desmayar espiritualmente. Pero ahora leamos lo que dice en el primer libro de Samuel, porque las hermanas se unen para buscar al Señor en oración. Y ellas, ¿qué es lo que le piden al Señor? Ellas han visto el resultado de sus oraciones, de lo que le piden a Dios. Leamos primer libro de Samuel en el capítulo 1. Y su versículo que vamos a leer es el versículo 26 y el 27 dice: y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Aquí estamos leyendo, hermanos, de Ana, una mujer que fue atribulada, una mujer que fue afligida también. ¿Por qué? Porque era una mujer estéril. Era una mujer estéril. Y esto era una afrenta en su vida. Era una aflicción en su vida. Pero ¿qué hizo ella, hermanas, en esa afrenta, en esa aflicción? Porque hay veces que el cristiano en la aflicción se llega a turbar, la cristiana se llega a turbar también. Ella buscó a Dios en oración. Ella no dejaba de buscar a Dios en oración. No dejaba de orar a Dios. Ella buscaba a Dios con insistencia. Rogaba a Dios, suplicaba a Dios, le pedía a Dios un hijo. Y por eso ella decía: oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Ella estuvo junto a Dios, pidiéndole a Dios, suplicándole a Dios, rogándole a Dios, porque la oración, hermanos, es eficaz. La oración es un gran beneficio en la vida, no solamente de nosotros los varones, sino también de las hermanas, de las santas mujeres. La oración de las hermanas, hermano, es eficaz también. La oración de las hermanas puede mucho. Vamos a ver
¿Qué es lo que tienen que pedir las hermanas? Porque ellas terminaron un año de buscar a Dios en oración, pero esta vez Ana, ella llegó a decir: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Cuando alguien, hermano, llega a recibir de parte de Dios lo que le llega a pedir, uno se alegra, hermano. El cristiano se alegra porque llega a ver el resultado de su oración a Dios. Llega a ver el resultado de su oración a Dios, de lo que le llega a pedir. Pero no solamente nos vamos a acercar a Dios y pedirle, no. Santiago dijo: pero pida con fe, hermano, pida con fe. Para orar a Dios hay que tener fe, hermanas, hay que tener certeza, seguridad. Porque a veces se llega a pedir a Dios con el corazón con duda, con el corazón lleno de incredulidad, hermanos. A veces se llega a rogar a Dios solamente en palabras, pero el corazón no le cree a Dios. El corazón no está confiado en Dios. Por ejemplo, cuando se va a orar por los enfermos, no solamente ir a orar por los enfermos, no, sino que cuando se va a orar con los enfermos, hermanos, uno espera ver la manifestación de Dios. Cuando alguien llama a un hermano y le dice: hermano, yo le suplico sus oraciones porque esto y esto está pasando con mi familia. Quizá alguien dice: tengo grave un familiar en el hospital. Está bien, hermano, vamos a orar por esa persona que está gravemente. Y cuando se llega a orar, de repente se llega a oír: esa persona sanó. Uno se alegra, hermano. El corazón se alegra. Las hermanas han visto la manifestación de su oración a Dios, hermanas. Las hermanas le llegan a pedir a Dios para que haya un pueblo fortalecido en la iglesia, para que en el transcurso de año esta casa de oración se va llenando, que haya convertidos, que haya bautizados, que hayan restaurados. Las hermanas le llegan a pedir a Dios en oración las necesidades en su obra, pero Ana dijo: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Jehová no me negó lo que yo le pedí. Qué bueno, hermanos. Esto es ver la manifestación de Dios. Esto es ver la respuesta de Dios. Leamos otro versículo más en el libro de Esther. Estamos viendo, hermanos, de estas santas mujeres, qué es lo que le pedían a Dios y cómo ellas recibieron la respuesta de su oración. Libro de Esther, en el capítulo 4, y su versículo que vamos a leer es el 8. Capítulo 4 y su versículo 8 dice de esta manera: le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuere ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Aquí estamos leyendo
y oyendo. ¿Qué estaba pasando, hermanos, con los judíos en Susa? La Biblia dice que Amán había tramado la destrucción de los judíos. Amán había tramado y el rey había firmado la muerte de todos los judíos en Susa. Ya estaba firmado el edicto que los judíos tenían que morir, tenían que ser destruidos en Susa. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? La Biblia dice que Mardoqueo le envió la copia del decreto a Esther para que Esther mirara, para que Esther llegara a mirar que ya estaba decretado que los judíos iban a morir, iban a ser destruidos. Pero dice la palabra de Dios, Mardoqueo envió a Esther diciendo para que ella se presentara delante del rey para interceder y para suplicar, para que quitara ese decreto y que los judíos no muriesen. ¿Qué hizo Esther, hermanos? Mandó el mensaje a Mardoqueo diciendo: junte a todos los judíos y yo voy a juntar a mis doncellas, voy a juntar a todas mis doncellas para ayunar, decía ella. Ese tiempo, hermanos, ellas y ellos ayunaban, se sacrificaban, hermanos, se sacrificaban. Hoy el ayuno espiritual es que cuando vamos a buscar a Dios en oración con un corazón humillado, con un corazón sencillo. Hoy el ayuno espiritual es cuando nos vamos a acercar a Dios con un corazón sincero, con un corazón limpio, con un corazón humillado, con un corazón sencillo, hermanos. Este es el ayuno espiritual, hermanos. En ese tiempo no comían, no bebían, se sacrificaban. Y Esther con sus doncellas buscaron a Dios, clamaron a Dios. Se acercó delante del rey y halló gracia delante del rey y empezó a suplicar y empezó a interceder por los judíos. Y el rey quitó el decreto y ya no murieron los judíos, hoy, hermano. Esther salvó a su pueblo. Las hermanas son importantes en la iglesia hoy, hermano. Las hermanas son importantes en la iglesia. Por eso el apóstol Pedro dijo que a las mujeres, a las hermanas, hay que darles también honor a ellas, hermano. Hay que darle honor a las hermanas. Hay que estimarla y no desestimarla, porque también son de utilidad en la iglesia, hermanas, las santas mujeres. Pero estamos viendo, hermanos, Esther salvó a los judíos. Amán lo que había tramado fue para su propio juicio, lo que había tramado, porque al final Amán es el que le metieron a la horca y murió, y los judíos fueron salvos. ¿Por qué? Porque Esther era una mujer que estaba cerca de Dios, buscaba a Dios. Ahora vamos a leer lo que dice también en la carta a los Colosenses. La oración de las mujeres es eficaz, hermanos. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 4 y su versículo 2 y el 3 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.
orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Aquí estamos leyendo, hermanos, estas palabras que habló el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, cuando él pedía oración a los hermanos y a las hermanas en Colosas. Él decía: perseverad en la oración, no os dejéis de congregar en la oración, mi hermano. Y dijo: velando en ella con acción de gracias, porque en la oración también nosotros le damos gracias a Dios. Oye, hermano, le damos gracias a Dios. Pero también cuando la hermana va a orar, tiene que ceñirse y cubrirse también la cabeza. Oye, hermano, la hermana no puede orar si no se va a cubrir la cabeza, si no va a ser una afrenta delante de Dios y delante de los ángeles. Tiene que cubrirse la cabeza también para orar, oye, hermano, porque hay quienes oran en sus camas y sin cubrirse la cabeza, oye, hermano, llega a ser una afrenta delante de Dios, llega a ser una vergüenza delante de Dios. Pero esta vez el apóstol Pablo decía, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra puerta en la palabra. Oye, hermano, ¿qué es lo que las hermanas deben orar, hermano? Orar por los ministros, por los ancianos, por los siervos y por todos los ministros, enseñadores, predicadores. ¿Para qué, hermanas? Pablo dijo: para que Dios nos abra puerta. El apóstol Pablo, siendo apóstol y maestro de los gentiles, pero él confiaba en la oración de los hermanos y confiaba en la oración de las hermanas también, porque es eficaz, oye, hermano, para que Dios nos abra puerta. La oración abre puerta, hermano. Hay puerta de cerrojos. Miramos en el Antiguo Testamento, no era fácil abrir una puerta de cerrojos, no, como la puerta de la cárcel que se abrió donde estaba Pedro. Se hicieron rotas las cadenas y se abrió las puertas. ¿Por qué? Porque la oración de las mujeres y de los hermanos fue eficaz y se abrió la puerta. Oye, hermano, solamente leamos y terminamos este primer mensaje. Salmo, su número que vamos a leer, 122, y su versículo que vamos a leer es el 6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Pedid por la paz de Jerusalén o de Israel. Oye, hermano, hay que pedir por la paz, hermanos, en la iglesia, porque Satanás mete pleito, meta las incomprensiones, los problemas, y cuando hay pleitos, problemas, incomprensiones en la iglesia, en vez que la iglesia crece, la iglesia mingua, hermano. Pero cuando se llega a pedir paz por la asamblea, hacíamos memoria, en la asamblea lleva 45 años esa asamblea y tiene paz. Es una asamblea prosperada. ¿Por qué? Porque los hermanos piden paz, las hermanas piden paz en la asamblea. Esa asamblea va a ser prosperada, como aquí en Camán, tercer cantón. Es una iglesia prosperada porque los hermanos oran y las hermanas insisten en buscar a Dios en oración. Esto es lo que vimos algo, y gracias a Dios por sus palabras, y que las bendiga en nuestros corazones. Las promesas del Señor mías son, las
casa del Señor, mías son.